Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me despidieron tras 20 años para contratar a alguien más joven, pero olvidaron leer la página 17 de mi contrato, el error de $10 millones. Supe que algo no encajaba en cuanto entré en la sala de descanso y encontré mi taza favorita. ¿Mi taza de parece que me importa? Estaba rota en dos y tirada a la basura, como una víctima de asesinato que alguien quisiera enterrar sin funeral. Esa taza había sobrevivido a 2 remodelaciones de oficina, 3 directores financieros y un pequeño incendio en la cocina, pero al parecer, no sobrevivió a Caitlin. La nueva jefa de recursos humanos venía recién salida de su frenética renovación de marca en LinkedIn, con sus uñas acrílicas haciendo clic como un metrónomo de fatalidad inminente. Me llamó Mara con ese tono de conocimiento heredado, como si mi propio nombre fuera un insulto. No duras 20 años en operaciones sin aprender a leer las salas como un jugador de póker lee las caras, y algo en el edificio había cambiado. Era como si el aire se hubiera vuelto viciado en cuanto ella entró con sus viñetas de realineación cultural y su contacto visual sin pestañear. Pensó que éramos una comedia y que la habían contratado para matar a los viejos personajes en la 5ª temporada. Permítanme una pausa aquí por un segundo, ya que he captado su atención. Si están escuchando esto y no están suscritos, vengan. El 90% de ustedes me ignoran como si fueran ejecutivos en temporada de presupuestos. Suscríbete. Dale a me gusta. Esto mantiene a nuestro pequeño equipo lleno de cafeína y rencor. Ahora, volvamos al accidente automovilístico a cámara lenta. Esa era la idea de Caitlin sobre la gestión de personal. Empezó con poco. Quitó el tarro de dulces de recepción, prohibió las plantas en los escritorios y reescribió la política de vacaciones con un humor cínico que ella llamaba divertido. Pero su verdadera campaña se centraba menos en las suculentas y más en eliminar a los empleados valiosos que no publicaban citas inspiradoras en Slack. Yo era un objetivo prioritario. Demasiado mayor para estar a la moda, demasiado experimentada para ser barata y demasiado estable para necesitar microgestión. Eso me hizo invisible hasta que dejé de serlo. Llevaba en esa empresa más tiempo que la mayoría de nuestras licencias de software. Incorporé mi primer proyecto cuando la nube todavía era un pronóstico meteorológico. Sobreviví a todos los vicepresidentes que intentaron modernizar las operaciones. Mi trabajo no era ostentoso, pero mantenía las cosas en marcha. Contratos revisados, proveedores pagados y simulacros de incendio que no se convirtieron en infiernos porque manipulé las pequeñas chispas antes de que alguien oliera el humo. Pero no hay una métrica para la competencia silenciosa. No hay premio por no fallar nunca. Caitlin no entendía a la gente como yo. Quería unicornios hambrientos, jóvenes, demasiado cafeinados y dispuestos a llorar en TikTok sobre la cultura del esfuerzo. Yo era un fósil, según sus susurradores de pasillo, fiable pero anticuada, como un fax que todavía funciona demasiado bien como para tirarlo, pero que te avergüenza en las reuniones. Empezó a cancelar mis registros recurrentes y redirigió las aprobaciones a través de empleados nuevos que no sabían distinguir una factura de un menú. Las reuniones se programaban accidentalmente sin mí. Dejé de corregir a la gente cuando se equivocaban en los correos grupales. Los dejé un poco a la deriva. Nada malicioso. Simplemente dejé de ser la red de seguridad que ni siquiera sabían que tenían. Entonces, un martes, mientras salvaba el día por 3ª vez antes de comer, esta vez desenredando un problema de acceso de cliente causado por un desarrollador junior que enviaba código a producción sin control de cambios, noté algo. Caitlin me observaba desde el otro lado del pasillo como si estuviera revisando una lista. De repente supe que no se trataba de rendimiento. Se trataba de apariencia. Querían parecer ágiles, jóvenes y con menos recursos. Lo había visto antes, pero nunca pensé que yo sería el titular. Pero esto es lo gracioso de ser invisible. Lo oyes todo. Y yo había estado escuchando, recopilando y guardando, no por venganza, al menos no al principio, sino porque una parte de mí siempre supo que un día alguien confundiría el silencio con debilidad. Y cuando ese día llegara, yo estaría lista. Eran las 9:04 de la mañana de un jueves cuando Caitlin me llamó con una alegre invitación de calendario titulada Touchpoint 15 minutos. La carita sonriente en el asunto me pareció un insulto antes incluso de hacer clic. Entré y la encontré ya sentada en la sala de conferencias de recursos humanos. Un lugar sin ventanas, estéril, que olía a laminado fresco y a ese perfume excesivo que te hace escocer los ojos. En la mesa había una caja de cartón, la estándar, marrón y vacía. A su lado, una sola hoja de papel boca abajo. No me senté.
Caitlin juntó las manos con una empatía performativa, como un pastor a punto de leer un panegírico para alguien que nunca le cayó bien. Mara, comenzó con esa voz excesivamente redonda que la gente usa con los niños pequeños o los trabajadores temporales, el liderazgo está tomando decisiones audaces hacia operaciones de cara al futuro y, lamentablemente, su posición ya no está alineada con nuestras prioridades estratégicas. Traducción. Queremos algo más joven, más barato y más ruidoso. Deslizó el papel sobre la mesa como si estuviera repartiendo una carta de póker que sabía que me arruinaría. La carta estaba impresa en un membrete tan genérico que parecía descargada de un sitio de plantillas. Querida Mara, debido a la reestructuración, lamentamos informarte, bla, bla, bla. Detalles de la indemnización en letra pequeña y un número de teléfono directo en caso de que necesitara procesar mis emociones. Lo miré un momento y luego golpeé el papel una vez con mi dedo índice. ¿Es esto definitivo? Caitlin se reclinó en su silla, con una sonrisa tan presumida como la de un gato en una jaula de pájaros. Muy definitivo. Ese fue el momento que todos diseccionarían más tarde. Como no me inmuté. No discutí. No lloré, ni grité, ni pedí reconsideración. Solo asentí una vez, lentamente, como alguien que termina la última página de un libro del que ya conoce el final. Recogí la caja, dejé la carta atrás y salí sin decir una sola palabra. Pero el silencio en la boca correcta puede sonar como un tambor de guerra, y el mío resonó. La gente lo notó. Algunas cabezas se asomaron de los cubículos y me miraron fijamente al pasar. Algunos se quedaron a medio camino como si fueran a hablar, pero luego se lo pensaron mejor. No miré a ninguno. Simplemente acompañé esa estúpida caja por el pasillo como si contuviera algo sagrado en lugar de 20 años de indiferencia corporativa. Dentro del ascensor, me quedé mirando el panel. Mi reflejo parpadeaba en las paredes de espejo. Caitlin pensó que había ganado, que solo había marcado una casilla en una hoja de cálculo titulada Eliminación del legado. Pero ahí está el problema con las hojas de cálculo. No tienen en cuenta las consecuencias. No ven lo que ha estado enterrado en un cajón durante 2 décadas, esperando su resurrección. Para cuando se abrieron las puertas del ascensor, ya había empezado a construir un plan mental. No por despecho, sino por protocolo. El mismo protocolo que usé para salvarles el pellejo 100 veces cuando los sistemas fallaban, los contratos se desviaban o cumplimiento señalaba un problema 3 horas antes de la fecha límite. Siempre tranquila, siempre atenta, siempre preparada. La luz del sol me golpeó al salir. Se sentía artificial, como el tipo de calor que inyectan en los casinos para engañar a tu ritmo circadiano. Caminé hacia mi coche y lo encontré estacionado exactamente donde lo había dejado cada día desde antes de que Caitlin terminara la universidad. Dejé la caja en el asiento del copiloto, me senté y cerré la puerta. Respiré hondo y saqué el móvil. Había una carpeta en mi nube con un título simple, en caso de emergencia. Sin emojis ni tonterías, solo décadas de recibos, escaneos, cadenas de correos y un documento muy específico de 2004. Mi contrato original, firmado con tinta antes de que la empresa tuviera una aplicación, antes de que a nadie le importara el futuro. Lo abrí, busqué y encontré la cláusula. La que había resaltado, impreso y guardado no una, sino 3 veces a lo largo de los años, porque sabía que algún día alguien más joven y tonto creería que podía borrarme sin leer la letra pequeña. El aire del coche aún estaba impregnado de ese aroma artificial a limón del ambientador que siempre quería cambiar. Me quedé allí sentada, con las manos firmes en el volante, como si estuviera a punto de incorporarme a una autopista en lugar de detonar una bomba silenciosa. La caja a mi lado pesaba de forma desproporcionada para lo que contenía. Una grapadora, una foto de mi perro disfrazado en Halloween, un resaltador seco y una memoria USB que no usaba desde la administración Bush. Aún así, pesaba más que la mayoría de las cosas que había sacado de ese edificio. Quizás porque no era el peso de los objetos, sino el de los finales. No lloré. No temblé. Simplemente saqué mi tableta y tecleé la contraseña que no había cambiado en 17 años. El nombre de mi primer jefe y el código de la vieja fotocopiadora que se atascaba todos los lunes. La memoria muscular hizo el resto. Carpeta de Dropbox por si acaso. Ahí estaba el archivo. Contrato de trabajo 2004 PDF. La cláusula vivía en la página 17. La recordaba como una fecha de nacimiento, enterrada bajo la jerga legal y envuelta en términos corporativos, pero real. Me habían hecho falta 3 reuniones y un abogado junior muy irritado para que la añadieran en aquel entonces. Esto es excesivo, había dicho él. A nadie lo despiden después de 15 años sin previo aviso. Yo sonreí y respondí. Bien,
Entonces no te costará nada incluirlo. Me desplacé hasta la línea que importaba. En caso de despido involuntario después de 15 años de servicio continuo, todo el capital restante se consolidará inmediatamente al valor de mercado en la fecha de despido. Simple. Elegante. Brutal. 15 años. Yo les había dado 20. Y el valor de mercado actual. Digamos que las acciones habían pasado de ser una apuesta de startup a ser las favoritas de la CNBC. Estábamos en alza, lo que significaba que mi capital también lo estaba. Redacté el correo para James, mi abogado. Asunto. Necesito que lea esto con atención. Terminado hoy. Sin mayúsculas, sin pánico, solo el archivo adjunto y una frase. Página 17. La rescisión fue hoy a las 9:07 de la mañana, avíseme los próximos pasos. Clic en enviar. Luego dejé la tableta, me recosté y esperé. El cielo afuera se había vuelto gris, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración conmigo. Exactamente 7 minutos después, mi tableta sonó. Nuevo correo. James había vuelto a separar el contrato, lo resaltó, anotó las citas legales para darle más sabor y copió tanto a la oficina del asesor general como al asistente del director financiero. Dado que el contacto de Caitlin estaba convenientemente ausente del historial, su mensaje fue breve y letal. Estimada Mara, según el contrato original adjunto, aún vigente y legalmente vinculante, su rescisión activa la cláusula 17b, lo que desencadena la aceleración inmediata de todo el capital no adquirido. Dados los precios actuales, el pago estimado supera los 10.2 millones. Por favor, avísenme si solicitan negociación. Y justo debajo, la lista de destinatarios. Todos la habían visto ahora. Sin fanfarrias ni discursos de venganza, solo una ejecución limpia. No me sentí poderosa, me sentí precisa. Ellos habían dado el hachazo, pero yo había construido el suelo de acero y ahora ellos estaban cayendo a través de él. Mi teléfono sonó antes de que saliera del estacionamiento. No fue un texto, fue una llamada de Richard Deller, el director financiero. Él y yo habíamos hablado quizás 4 veces en años. Era el tipo de hombre que hablaba con acrónimos y ciclos presupuestarios, siempre con un AirPod puesto. Pero ahora su nombre iluminaba mi pantalla como una bengala de auxilio. Algo en eso me hizo reír en silencio, con amargura. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mara, dijo, y pude oír el pánico en su voz como alguien que intenta gritar y susurrar al mismo tiempo. ¿Lo hiciste? ¿Autorizaste ese correo de tu abogado? No respondí de inmediato. Quería que se quedara pensando. Bajé la ventanilla y dejé entrar el viento. No autoricé nada, dije, simplemente reenvié un documento. Él respondió atropelladamente, pero esta cláusula, este pago, no se marcó durante tu salida. No presupuestamos para esto. Ni este trimestre, ni nunca. Casi podía oírlo haciendo clic en sus hojas de cálculo, viendo los números sangrar en rojo. Eso suena a un problema interno, respondí rotundamente. Hubo una pausa. Podía oír voces de fondo murmurando sobre cláusulas retroactivas y fechas de firma. Sonaba como una mesa de póker donde alguien acaba de darse cuenta de que apostó el coche de la empresa a un par de sietes. Tenemos que hablar de opciones, intentó suavizar el tono, tal vez renegociar. Estoy seguro de que eres razonable. No respondí. Colgué. No porque estuviera enojada, sino porque ya no les debía ni el aire que respiraba. En 10 minutos las alertas se dispararon. Mis vistas en LinkedIn subieron. Mi nombre volaba por el Slack interno y recibí 2 copias accidentales de cumplimiento intentando verificar mi firma. No lo había hecho a propósito. Luego vinieron los mensajes de los compañeros. Alex de DevApps, te despidieron. Melissa de Legal, ¿estás bien? No puedo creerlo. Eddie de Instalaciones. Acabo de ver a Caitlin pasar corriendo como si llegara tarde a los Juegos del Hambre. No respondí a ninguno. Apagué el timbre y conduje a casa con las ventanas bajadas. De vuelta en mi cocina, me serví un café descafeinado y me senté a ver cómo la cadena de correos crecía como una enredadera de podredumbre corporativa. Legal intentó descartar la cláusula, pero James respondió con 3 casos precedentes. Recursos Humanos intentó alegar que evaluaciones posteriores la anulaban, pero adjuntamos su propia documentación que demostraba lo contrario. La firma digital de Caitlin aprobando el despido tenía sello de tiempo de solo 50 minutos antes de mi reunión. Ese error les costaría más que el salario de ella. Desde mi mesa, todo se desarrollaba como una cámara de seguridad en silencio. Ya nadie me hablaba directamente. Ya no era una persona, era un incendio,
Una historia con moraleja esperando hacerse viral. No entendían lo que habían hecho. Porque mientras buscaban una salida, yo veía cómo se movían las paredes. Proveedores demorados, pagos retrasados y clientes preguntando por integraciones que nadie más sabía gestionar. No era sabotaje, era la gravedad. Sacas la viga equivocada de un edificio y el crujido que oyes no es venganza, es la estructura derrumbándose. Para la mañana del viernes, los sistemas comenzaron a cerrarse. Empezó con una congelación de pagos. Tokens de seguridad que yo renovaba manualmente cada mes habían expirado a la medianoche. Era 1 de agosto. Para el mediodía, las cuentas de los clientes reclamaban documentación que solo yo sabía dónde estaba guardada, y que Caitlin había bloqueado al quitarme el acceso. Pero el golpe final fue técnico y humano. Un analista junior encontró un informe de riesgo que yo había escrito el año pasado sobre trabajadores mal clasificados para eludir beneficios. Un informe que Caitlin había enterrado y que ahora, gracias a su orden de que los becarios auditaran los sistemas, había salido a la luz. James me llamó esa noche. Podrías filtrarlo, sugirió con calma, pero recomiendo que los dejemos sudar. Cada día que pasa sin resolución, la junta directiva siente más presión. Déjalo que se enfríe. Observé cómo subían los correos, antiguos compañeros enviando emojis de bombas y palomitas. Nadie ve venir el desastre cuando el andamiaje es silencioso, solo se nota cuando desaparece. Caitlin finalmente cedió el domingo por la mañana. Llamó con esa alegría forzada de quien sabe que está en problemas. Hola Mara, solo quería contactarte personalmente, dijo, estirando la palabra como una banda elástica a punto de romperse. Ofreció $75,000 y 3 meses de seguro médico a cambio de un acuerdo de confidencialidad. La dejé hablar durante exactamente 2 minutos y 42 segundos. La dejé creer que esta era su salvación. Entonces, reenvié el hilo de James con todos los cálculos de los 10 millones. Hubo una pausa a mitad de su frase. Me imaginé sus ojos escudriñando la pantalla y su voz quebrándose. Ah, dijo más suave, vas por ese camino. No respondí. Intentó recuperar la confianza diciendo que podíamos resolverlo amistosamente, pero colgué sin decir palabra. 10 minutos después, una representante junior me envió una captura de pantalla accidental del Slack ejecutivo. ¿Cómo no lo vimos? Esta cláusula es una mina terrestre, escribía Caitlin. No es una mina, respondió el CFO, es un maldito cráter. Miré la imagen y solté una carcajada corta y aguda. No intentaban salvarme. Intentaban salvarse a sí mismos. Caitlin, la mujer que sonrió con suficiencia al deslizar esa caja, se estaba desmoronando. Su legado se pudría antes de ser escrito. Se avecinaba una tormenta, y yo no necesitaba mover un dedo. Solo tenía que aguantar y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. El lunes, la actualización para inversores se marcó como provisional, el equivalente corporativo a una alarma de incendio sin pilas. James me confirmó que la junta estaba furiosa y que mi cláusula era el tema central de la auditoría. Ya no se trataba solo de mí, sino de quién más tenía ese contrato. Caitlin se había quedado callada, ya no era la heroína de su propia historia de reorganización, sino la etiqueta de advertencia que nadie leyó hasta que el producto explotó. Dicen que el peor sonido en una sala de juntas no son los gritos, sino el silencio que sigue a una verdad demasiado pesada. El director ejecutivo gritó que Caitlin tenía un solo trabajo y falló. Ella se saltó el protocolo, y si hubiera seguido los pasos correctos, legal habría detenido el despido. Ahora, los inversores hacían preguntas públicas sobre pasivos ocultos y la salida del jefe de cumplimiento. ¿Y yo? Estaba haciendo ensalada de pollo cuando James llamó de nuevo. Están en apuros, dijo con diversión disimulada. La junta está furiosa. Caitlin está en la cuerda floja y los documentos no mienten. Están redactando una propuesta de acuerdo modificada. Intentan silenciarlo. Ofrecieron el doble y retiraron la solicitud de confidencialidad solo para evitar la visibilidad. Por supuesto, lo hacían porque el silencio que una vez los fortaleció ahora los amenazaba. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de lo que yo representaba. El precio de la arrogancia y el costo de subestimar a quienes recordamos exactamente dónde está escondida la caja de fusibles. No se emitió ningún comunicado de prensa ni se pidió una disculpa formal, pero el cambio fue real. Se envió un memorando interno a todos los jefes de departamento. A partir de ahora, cualquier despido por encima del nivel salarial 9 requeriría una revisión de cumplimiento obligatoria por parte de la Junta. No mencionaron el nombre de Caitlin, pero todos sabían que me había convertido en el fantasma de los pasillos, en la famosa cláusula del contrato.
Fui la lección grabada en los registros de procesos y en los manuales de emergencia, y todo ocurrió sin que tuviera que mover un solo dedo en represalia. No necesité destruirlos, simplemente los dejé caer en su propia trampa, plano en mano. La llamada definitiva llegó un miércoles, justo antes del atardecer. Fue uno de esos momentos de hora dorada donde todo parece cinematográfico, nítido y significativo, como si las escenas finales ya estuvieran en marcha. James respondió primero y lo puse en altavoz. No nos molestamos en intercambiar cumplidos. Era Richard, el director financiero. Su voz sonaba más baja esta vez, con menos ladrido y más aliento contenido. Hemos llegado a una resolución, dijo, como si la frase le doliera físicamente. Explicó los términos. El doble del pago original y el capital acelerado completo, tal como estipulaba mi contrato. Y lo más notable, sin acuerdo de confidencialidad. Eso no es lo típico, respondió James con una frialdad profesional. Es estratégico, murmuró Richard. La Junta acordó que así es más limpio. Sin órdenes de censura, sin demandas, solo un cierre definitivo. Podía imaginarlos alrededor de esa mesa, obligados a admitir la derrota. No porque yo hubiera gritado o publicado un hilo incendiario en redes sociales, sino porque leí la letra pequeña mejor que ellos. Caitlin renunció esa misma mañana. No hubo anuncios, simplemente desapareció del organigrama como si nunca hubiera existido. Su salida se gestionó con un correo electrónico estéril de agradecimiento firmado por alguien de operaciones que probablemente ni siquiera la conocía. Dudo mucho que ella misma preparara su propia caja. Le di el visto bueno a James y envié mi aceptación por correo. Firmado, sellado y definitivo. Así, la guerra terminó con una firma, la mía. Me quedé mirando la pantalla un momento después. No hubo bailes de victoria ni descorche de champán, solo un silencio pesado y extrañamente satisfactorio. Abrí mi antigua bandeja de entrada del trabajo una última vez, con el acceso restablecido durante 24 horas para transferir archivos. Aunque todos sabíamos que no quedaba nada por migrar, la mayoría de mis sistemas ya habían sobrevivido a las mismas personas que intentaron echarme. Escribí un correo simple y limpio para el equipo de operaciones, finanzas, legal y para esas pocas almas valientes en cumplimiento que todavía cuidan el lugar. No estaré mirando, pero alguien lo hará. Pulsé enviar y cerré la sesión para siempre. Afuera, el aire había cambiado. Las hojas se deslizaban por el pavimento, frágiles y afiladas bajo mis pies. Los árboles habían cambiado de color sin que nadie se diera cuenta, como siempre hacen, silenciosos, imparables, dorados. Salí a ese nuevo mundo con el contrato sellado, el pago asegurado y mi legado intacto. Todavía llevaba mi placa en el bolsillo. Podría haberla tirado en la papelera junto al mostrador de recepción, pero no lo hice. Seguí caminando más allá del edificio, más allá del estacionamiento donde los nuevos empleados todavía estacionaban torcidos y más allá del espacio donde alguna vez mi nombre estuvo impreso en un pequeño cartel de plástico que nadie se molestaba en limpiar. Al cruzar la calle, mi teléfono se iluminó. 17 mensajes sin leer, consultas de prensa, cazatalentos y 2 inversores preguntando si estaría dispuesta a asesorar sobre arquitectura operativa para Scalepase. Uno de ellos incluso me llamó el oráculo de cumplimiento. Volteé la pantalla y dejé que los mensajes se acumularan. No tenía que responder ahora. Porque al final, no tuve que alzar la voz. Solo subí el precio de subestimarme, y ellos lo pagaron con creces. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta jungla de oficina. Gracias por acompañarme en esta historia. Dale al botón de suscribirse o la cafetera de tu oficina podría olvidarse de tu próxima bebida. Si has llegado hasta aquí, probablemente seas de los que leen los manuales cuando nadie más lo hace o de los que saben que el verdadero poder no está en quien grita más fuerte en la reunión, sino en quien tiene los recibos guardados en la nube. En este canal no buscamos unicornios ni citas inspiradoras de Slack, buscamos la verdad cruda de la jungla corporativa. Pero mantener este sistema en marcha, evitar que los algoritmos nos archiven como a un viejo fax y asegurarnos de que la red de seguridad siga activa, requiere un pequeño protocolo de tu parte. Haz clic en el botón de suscribirse. Considéralo tu cláusula de permanencia. Es lo que garantiza que, cuando la próxima Caitlin intente realinear tu mundo, tú ya tengas el manual de defensa en tu bandeja de entrada. No querrás que tu acceso expire justo cuando las cosas se pongan interesantes. Dale a me gusta. En el mundo real no hay premios por la competencia silenciosa, pero aquí, ese pequeño pulgar arriba es el combustible que mantiene a nuestro equipo cafeinado y listo para desenterrar el próximo contrato mal redactado. Es el equivalente a ese correo de agradecimiento que Richard nunca me envió, pero que tú sí puedes dar. Activa la campana.
Porque en las operaciones, el tiempo lo es todo. No querrás enterarte de la próxima bomba silenciosa 48 horas tarde, cuando los sistemas ya hayan empezado a cerrarse. No permitas que tu presencia aquí sea invisible. Deja un comentario con la palabra contrato si sabes lo que es sobrevivir a una oficina que no te merece. Gracias por ser parte de la resistencia. Recuerda, lee siempre la letra pequeña, guarda una copia de todo y, sobre todo, nunca subestimes el poder de alguien que sabe esperar.